Hola docente, bienvenido a este tercer video de la serie de videos de temas selectos de psicolingüística, en particular temas selectos de la adquisición de segundas lenguas. En esta ocasión vamos a estudiar al modelo de la representación mental de Van Patten. Bill Van Patten es un investigador preocupado por la naturaleza del proceso de adquisición de segundas lenguas. Es profesor de español y profesor en el curso doctoral que tienen de adquisición de segundas lenguas en la Universidad del Estado de Michigan. Él es un especialista en la adquisición de lengua y aplica técnicas de investigación de la psicolingüística, de la lingüística aplicada y de la psicología cognitiva. Lo que vamos a hablar sobre este autor hoy es el contenido de una de sus conferencias que lleva el nombre de Lo que todos deberíamos saber sobre adquisición del lenguaje, que fue una conferencia en la Universidad del Estado de Michigan en el 2014 y que está disponible en YouTube buscando este título, What Everyone Should Know About Language Acquisition. Y si saben ustedes, si tienen un buen nivel de inglés, los invito a que de preferencia vean este video en su fuente original, porque aquí estoy dando básicamente un resumen traducido al español. Ok, vamos a hablar de la motivación de este video o de la motivación de su conferencia. Básicamente es que lo que sabemos sobre adquisición de lengua hoy en día no está llegando a la industria de materiales ni a la gente que se dedica a enseñar idiomas. Él no habla de las razones por las que esto sucede, pero básicamente es porque estas ideas suelen encontrar bastante resistencia porque representan una ruptura de un paradigma, a pesar de que estén basadas completamente en investigación. Entonces, si hay algo que sea importante para ver este video, es por favor mantener la mente abierta y tomar en cuenta que esto no es información que a alguien le gustaría creer sobre la adquisición del lenguaje, sino que es una teoría que resulta de 40 años de investigación científica. Como profesores debemos de ser capaces de guiar el proceso de adquisición de los alumnos y para ello tenemos que comenzar conociendo la naturaleza de este proceso de adquisición. Hay 6 puntos principales que se van a abordar en este video, que son los que se abordan obviamente en la conferencia original. 1. Lo que está en tu cabeza no es necesariamente lo que crees que está ahí. 2. La práctica no es lo que dicen. 3. La comunicación es diferente a la representación mental. 4. No se puede automáticamente culpar a la primera lengua. 5. No se trata de aptitud o talento. Y 6. En última instancia, la adquisición es algo demasiado complejo para reducirse a unas cuantas ideas simples. Entonces vamos a saltar rápidamente con el número 1 porque hay mucho que abordar en este video. 1. Lo que hay en tu cabeza no es lo que crees que hay en tu cabeza. Vamos a comenzar con un ejemplo. Tenemos aquí una serie de palabras en la izquierda: rehacer, renacer, reactivar, repintar y renadar. Obviamente una de estas palabras son correctas y otras no. ¿Cuáles son las palabras correctas? ¿Cómo sabes cuál es la correcta? ¿Cuál es la regla? ¿Enseñas esto en clase? Rehacer, renacer, reactivar están bien. Repintar no se puede y renadar tampoco. Y no es claro cuál es la tendencia o cuál es la regla del prefijo re. Vamos a ver el segundo ejemplo, está aquí a la derecha. Él siempre se enferma. Siempre se enferma él. Se enferma siempre él. ¿Cuál es la oración correcta o de qué depende y cuál es la regla? Obviamente, se enferma siempre es en cierta forma agramatical, pero estamos diciendo él porque a lo mejor estamos conversando y en ese momento recordamos que se nos olvidó especificar quién y que a lo mejor no es claro, y entonces agregamos él como si fuera casi otra oración.
Se enferma siempre, él. Ujú. Ah, entonces aquí tampoco hay una regla per se. Sabemos que se enferma siempre, él es agramatical y sin embargo podemos llegar a decir esto. Am, entonces, ¿cuál es la correcta? Bueno, pues todas lo son, depende de cuál es el contexto de comunicación, de qué estrategia de comunicación se está empleando. Después, aquí abajo tenemos otro ejemplo. Otórgame el perdón. Me encontré en una situación embarazosa. Esa es la 1. La 2. Perdóname. Estaba incómodo ahí. ¿Cómo sabes cuál es la oración más realista? Es decir, lo que realmente diría alguien de México en este caso. ¿Cómo sabes que algo suena distante o arrogante o fresa o ignorante, etcétera? ¿Cuáles son las reglas? Entonces aquí Van Patten entra en el punto. Lo que sabe un hablante nativo sobre el idioma es una construcción implícita y abstracta. A esto se le llama representación mental. La organización y patrones de la representación mental no son las reglas que enseñamos en clase. Por ejemplo, en clase enseñamos muy famosamente, no sé, un modo gramatical o los tiempos verbales. Ok, eso es una clasificación que nosotros hemos hecho a través de la lingüística, pero lo que realmente está en la cabeza de un nativo hablante es una red muy compleja de palabras que tienen relaciones semánticas entre sí, y esta organización no tiene nada que ver con la manera en la que enseñamos o la manera en la que organizamos los contenidos para enseñarlos en clase. Son dos cosas muy distintas. Entonces la cabeza no tiene una serie de reglas gramaticales. La cabeza tiene una serie de palabras que tienen limitaciones. Con esto me refiero a que mucha de la información gramatical está realmente contenida en una forma léxica. Aquí está escrito en un párrafo: mucha de la información gramatical está de hecho lexicalizada. No existen las reglas en el sentido tradicional de la palabra. Existen parámetros que cada palabra tiene. Entonces, la representación mental es un sistema abstracto que contiene qué es posible en el idioma y qué no es posible en el idioma. Nosotros nunca enseñamos lo que no es posible en el idioma. Y eso está bien. Los alumnos no deben de tener un mal input. O sea, no debemos de darles oraciones erróneas, porque entonces pueden por accidentalmente llegar a adquirirlas. Entonces, sabemos que un nativo hablante sabe lo que no es posible, pero esto proviene de otro lugar, no proviene de aprender reglas. Entonces hay que tener en mente esto. Lo segundo, la representación mental contiene una red de palabras que contienen significado e información gramatical. Pregunta: si esta habilidad para decir qué es correcto y qué es incorrecto, o qué es normal y qué es exótico, por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de otórgame el perdón, me encontré en una situación embarazosa. Bueno, nosotros sabemos que un hablante nativo normal no usaría este tipo de palabras y este tipo de expresiones porque suena muy ridículo o muy exótico. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo es que ese conocimiento y estas delimitaciones que tenemos ya como nativo hablantes, cómo llegaron a nuestro cerebro? Bueno, llegaron a través de input. Lo que no es posible viene de nuestra experiencia con el input. El cerebro o la mente colecciona información de frecuencia y sabe qué es exótico y qué no. Esto no se puede enseñar, es resultado del input. 2. Vamos a ver el punto 2. La práctica no es lo que dicen que es. En la izquierda tenemos un ejemplo de un ejercicio gramatical. Por ejemplo, pedimos que los alumnos construyan he cantado. Entonces, Samuel ha cantado. Brenda ha olvidado. Sonia ha soñado. El problema con este tipo de ejercicios es que están completamente carentes de significado. Entonces no le están dando casi nada de información
al alumno. Un ejemplo para ilustrar esto es el verbo yuñar, que obviamente no existe, pero que si el alumno pone Berto ha yuñado, entonces el maestro dice, ah, muy bien, está correcto. Puedes poner lo que sea en los ejemplos y el maestro va a decir que está bien, pero no hay atención al contenido, no hay atención al significado y otros tipos de información crucial. Qué tan frecuente es la estructura, qué tan formal suena, etc. Se pierde demasiada información que sí es parte de la representación mental. Y aquí hay una cita de Van Patten. Después de 40 años de investigación en segundas lenguas, ha llegado a ser claro como el agua para todos en el campo que el lenguaje no resulta de la práctica, sino de la exposición consistente y constante a input. ¿Y qué es el input? Vamos a definirlo. El input es el lenguaje que los alumnos escuchan o leen en algún contexto comunicativo. Es el lenguaje al que los alumnos apelan por su significado y no por la forma o estructura. Aquí tenemos varios partes o componentes que nos hablan de la evolución histórica de la enseñanza de segundas lenguas. Por ejemplo, el contexto comunicativo viene de la tradición de la enseñanza comunicativa de la lengua. Y es cierto, el input no tiene sentido si no tiene un contexto comunicativo. En cuanto a esta segunda frase, esta segunda oración, es el lenguaje al que los alumnos apelan por su significado y no por la forma o estructura. Esto del significado tiene que ver entonces con la teoría del input comprensible, en la cual la atención está en el mensaje y la adquisición de rasgos de pronunciación, entonación, morfología, léxico, sintaxis y discurso son consecuencia digamos, no intencional y una consecuencia inevitable de haber entendido el mensaje. La representación mental proviene del input y la práctica no puede ser sustituta de este. Ok, ¿esto entonces quiere decir que el input garantiza la adquisición? No, en realidad Van Patten nos dice que nada garantiza la adquisición. En el campo de adquisición de segundas lenguas se sabe que todo aprendiente adulto siempre conserva algún aspecto no nativo. Hay niveles de éxito dentro de esto, pero siempre se conservan estos componentes no nativos. La implicación real es otra. Lo que quiere decir cuando nosotros afirmamos que la práctica no resulta en adquisición, realmente lo que queremos decir es que sin input no hay adquisición. Puede haber práctica y no hay adquisición. Puede haber práctica e input y sí hay adquisición. Pero sin input no hay adquisición. Vamos a hablar sobre sintaxis, sobre la adquisición de algunos patrones sintácticos. Van Patten estudió alumnos de japonés, es decir, alumnos angloparlantes que estudian japonés como segunda lengua o lengua extranjera, y su procesamiento del orden de palabras. En japonés la estructura es sujeto, objeto, verbo, y no como comúnmente es en la mayoría de los idiomas, sujeto, verbo, objeto. Es decir, yo coche manejo en vez de yo manejo un coche. ¿Okay? A los alumnos se les presentó 100 ejemplos de oraciones japonesas con sus traducciones y a través de esta exposición los alumnos desarrollaron una sensibilidad a este tipo de oración. Cuando se les mostró otro set de ejemplos que estaban incorrectos porque tenían a sujeto, verbo, objeto como en las lenguas europeas, su velocidad de procesamiento bajó. Cuando ellos veían el patrón que es agramatical en japonés, a pesar de que para ellos en su idioma no era gramatical, su velocidad de procesamiento bajaba, se detenían a ver qué andaba mal con esta oración. Los alumnos no estudiaron la regla, ni podrían ser capaces de explicarla. Aprendieron el orden sujeto, objeto, verbo del japonés sin saberlo racionalmente.
Aquí entonces llegamos a definir adquisición. ¿Qué pasó en ese proceso en el que estuvieron expuestos a 100 oraciones de un tipo y desarrollaron esta sensibilidad? Bueno, empezaron a adquirir. ¿Y qué es la adquisición? El alumno no adquiere las reglas del input. No es esto lo que sucede. Así no funciona la adquisición. Más bien procesa las unidades morfofonológicas superficiales y las internaliza con algunos de sus rasgos y especificaciones, algunos de los cuales nunca han sido descritos por la lingüística. Estas unidades morfofonológicas, es decir, lo que escuchan, lo explícito del lenguaje, nada más la forma lingüística, interactúan con la información proveída por la gramática universal, de tal suerte que cualquier cosa que se parezca a una regla es internalizada y evoluciona con el tiempo, con más exposición al input. Aquí tengo que detenerme un poco a explicar que en la adquisición de primeras lenguas hay mucha división en cuanto a si existe una gramática universal o no, es decir, si el cerebro tiene ya predeterminadas ciertas cosas acerca de cómo es el lenguaje humano. Pero en segundas lenguas es diferente porque el alumno adulto que estudia segundas lenguas ya habla un idioma. Y todos los idiomas tienen algunos rasgos que comparten en común. Por ejemplo, en todos los idiomas hay sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, etc. Hay una serie de características que comparten todos los idiomas. Entonces, esto ya está contenido en el cerebro del alumno de segundas lenguas. Entonces, lo que hace el alumno es ve los mensajes, por ejemplo, las oraciones en japonés, trata de entender estas unidades morfofonológicas a las que está expuesto. Después compara esto con lo que el alumno sabe que un idioma debe ser por la gramática universal. Y entonces todo lo que parece un patrón o una regla es internalizado. Después de ver 100 ejemplos, internalizan este orden sujeto, objeto, verbo, que en realidad sería exóticos para ellos en su lengua materna. Y este conocimiento evoluciona con el tiempo, con más exposición a input, se consolida esta forma gramatical o se llegan a aprender las excepciones. Algunos últimos puntos. Algunos aspectos de la representación mental se conforman muy rápido y otros muy lento. La información léxica es una de las partes que toma más tiempo en formarse y hay mucha evidencia de esto. ¿Por qué será? Ok, esto nosotros ya lo estudiamos en otro video. Una posibilidad es que es lo que en aquel video le llamamos principio 1. Cada vocablo representa una cantidad enorme de información. Claro, si eso es un solo vocablo, imagínense los 2000, 3000, 4000 o 5000 que se necesitan para dominar un idioma. Ese es un punto. No podemos hackear, por así decirlo, el proceso de consolidación o de formación de la representación mental. Simplemente hay unas cosas que se tardan más que otras. En la adquisición de gramática, un último punto, hay estadios de aprendizaje. En otras palabras, la gramática se adquiere poco a poco y no se puede forzar el ritmo del proceso. La práctica no tiene influencia en estos estadios. Vamos a ver unos ejemplos más claros en otro punto. En esta parte de la plática, alguien del público le pregunta a Van Patten: ¿no deberíamos quizá hacer que los estudiantes practiquen o recurran a la práctica, aunque sea para que conozcan esa información, la cual viene en el examen? Y la respuesta de Van Patten es: lo mejor sería cambiar el tipo de evaluación. Aquí voy a elaborar un poco. Si sabemos que las reglas en el sentido tradicional no existen, porque en la representación mental
No hay esos patrones que enseñamos en clase, son diferentes. Lo que genera el lenguaje es muy diferente a lo que queremos enseñar. Entonces, si no existen estas reglas en el sentido tradicional en nuestra mente, obviamente no podríamos adquirirlas. O sea, no funciona así la mente. Si no resulta esto en adquisición, entonces hacer un examen tradicional significaría tener un curso diseñado para pasar un examen y no para adquirir un idioma. La misión de la evaluación, y esto es algo que yo estoy aportando personalmente, por eso está en rojo, la misión de la evaluación no es asignar notas, es examinar qué tanto ha avanzado el alumno y qué se le dificulta para guiarlo. Esta es la misión de la evaluación, guiarlo y hacer que mejore. Queremos evaluar el estado de su proceso de adquisición, en el caso de la enseñanza de idiomas en específico. Para ello tendríamos que buscar métodos de evaluación que nos permitan examinar diferentes partes del proceso de adquisición desde varios flancos. Y dentro de esto hay rasgos que no pueden ser evaluados. Esto lo estudiamos en los videos de vocabulario. No podemos evaluar el conocimiento léxico profundo por razón de profundidad, de complejidad. Ok, vamos al tercer punto. La comunicación no es lo mismo que la representación mental. La representación mental es el sistema abstracto e implícito en nuestras mentes. Es el idioma organizado en nuestras mentes con una organización específica que no es el desglose que hacemos del idioma a través de la lingüística, sino otra cosa completamente diferente. La comunicación es la expresión, interpretación y negociación de significado en un contexto dado. Esto es, la expresión es la producción, la interpretación es la comprensión, el contexto son los participantes, la locación y el propósito, y la negociación es la clarificación, confirmación y co-construcción del discurso. Por eso el paradigma de las 4 habilidades, comprensión de lectura, comprensión oral, producción escrita, ha llegado a ser obsoleto y ahora en la tradición comunicativa existe un nuevo paradigma que se basa en esta definición de comunicación, donde en vez de estas 4 habilidades hablamos de otras 4 habilidades, que son producción, ya no es producción escrita o producción oral, no, producción, comprensión, interacción y mediación. ¿Ok? Entonces, la producción en ese modelo de esas otras 4 habilidades apela a la expresión, la comprensión, a la interpretación, la interacción, a la realidad del proceso comunicativo, que no se da generalmente solo hablando, solo escuchando, etcétera, sino que es una conversación, por ejemplo. Y el último es mediación, que apela a esta negociación, que es la clarificación, confirmación y co-construcción del discurso. Entonces, sí, de esta definición aparecen estos conceptos, y de estos conceptos aparecen las nuevas 4 habilidades: producción, comprensión, interacción y mediación. Entonces, esto puede tener beneficios a la hora de construir cursos, y entonces ya no dividimos el idioma con el paradigma antiguo, sino con uno más comunicativo. Siguiente punto. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, hacemos uso de la representación mental, pero la representación mental no nos da una sola posibilidad, nos da varias. Y esto es porque hay diferentes contextos que tienen diferentes necesidades. Entonces aquí vamos con este punto. Si el contexto cambia, la expresión cambia. Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando estamos hablando con un amigo, entonces el diálogo es: oye, te quiero preguntar algo. A ver, suelta la sopa, por ejemplo. Cuando estamos hablando con un maestro: perdón, tengo una duda. Sí, dime. Y si estamos hablando con una novia, por ejemplo, te tengo que preguntar algo. Es más casual. Entonces, estas 3 oraciones tienen, o estos 3 casos, tienen el mismo significado pragmático. Pero como el contexto cambia, entonces la forma de expresarnos también cambia.
Y aquí volvemos a una pregunta de un punto anterior. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Cuando decimos suelta la sopa y cuando decimos sí dime y cuando decimos ¿cuál es la regla? ¿Y enseñamos todo esto en clase? Y la respuesta es no, no lo enseñamos en clase y eso está bien porque esto no se puede enseñar en una clase, no hay el tiempo, es demasiado complejo y subjetivo. ¿Cómo es que lo aprenden los alumnos? A través de input. Ok, en esta diapositiva dejo en chiquito arriba la representación mental es el sistema abstracto o implícito en nuestras mentes. La comunicación es la expresión, interpretación y negociación de significado en un contexto dado, para que lo tengamos en mente. Pero vamos con otros puntos nuevos. La comunicación hace uso de la representación mental, pero la representación mental puede crecer durante la comunicación, porque hay negociación e interpretación de significado. Es decir, nosotros al comunicarnos, obviamente estamos expuestos a input, el input que viene de la otra persona. Y entre los dos llegamos a entendernos. Yo a lo mejor no tengo el nivel que tiene un hablante nativo y entonces le hago ciertas preguntas, esta es la mediación, para a ver si estoy entendiendo, y tampoco a lo mejor me sé expresar muy bien y él me hace unas preguntas a mí para ver a qué me estoy refiriendo. Y en este tipo de interacción donde empleamos estas estrategias de negociación de significado, yo como estudiante de idiomas puedo aprender mucho acerca del funcionamiento del idioma y si llego a adquirir cosas. Entonces la representación mental puede beneficiarse por la comunicación y esto se debe a que hay negociación e interpretación de significado. Un ejemplo que puedo decir de mi experiencia personal es que una vez estaba andando en bicicleta en Canadá y unas chicas me pararon y me estaban dando un boleto y me dijeron, te queremos dar un prize porque estás usando casco. Después ya me enteré que era una campaña del gobierno local de darle premios a la gente por usar el casco cuando andaban en bicicleta, pero yo originalmente no sabía que era prize. Entonces, en esta conversación con ellas, porque es muy extraño que alguien llegue y te dé algo y que te diga que es porque estás usando el casco, en esta conversación con ellas hubo mediación, es decir, negociación e interpretación de significado, y así es como yo adquirí la palabra prize, que quiere decir premio. Pero esto es un ejemplo muy sencillo. Cuando un alumno es, no sé, intermedio, avanzado, algo así, tiene conversaciones largas con otras personas y empieza a adquirir cosas más complejas, actitudes socioculturales y otras cosas mucho, mucho más complejas que que el simple significado de una palabra. La comunicación se desarrolla por medio es decir, la capacidad para comunicarse que tiene el alumno se desarrolla por medio de comunicarse, involucrarse en actos contextualizados de expresión, interpretación y negación de significado. La comunicación no se desarrolla porque se practicó, no se puede practicar la comunicación. Tenemos que recurrir a actos contextualizados de expresión, interpretación y negociación para desarrollar esta capacidad. No se puede practicar. En esto hay una observación que hace Van Patten. El salón de clases es un contexto fijo, con participantes fijos. Siempre es el mismo contexto, los mismos participantes. Actuar obras o diálogos no contrarresta esta limitante. Aunque actuar puede ser útil por otras razones, por ejemplo, es divertido y motivante para algunos alumnos. Necesitamos que los alumnos estén expuestos a diferentes tipos de contextos y en ese sentido el input puede ser muy bueno. Por ejemplo, si yo estoy viendo una serie de televisión en el idioma meta, entonces hay muchos participantes en muchos contextos y hay muchas estrategias de comunicación y el alumno puede adquirir estas cosas. Obviamente el alumno adquiere por diferentes medios. Uno es videos, que es un medio audiovisual, y si el input es comprensible le sirve mucho en ese sentido, como lo acabo de ejemplificar con las series. Otro es la audición, podcast, radio, etcétera.
Otra es la lectura, que es muy buena también, que da mucha estructura al proceso de adquisición. Y otra es la interacción, es decir, hablar realmente con hablantes nativos. Y para eso hay una serie de recursos que pueden ayudarnos, uno de los cuales es Skype, conversaciones con estudiantes de diferentes universidades en otra parte del mundo. Y entonces yo hablo con ellos en español y aprenden español. Ellos hablan conmigo inglés, yo aprendo inglés, por ejemplo. Otras son aplicaciones telefónicas, por ejemplo. Estos recursos de ellos no habla Van Patten, pero yo se los estoy dando para que tengan una idea de qué tipo de recursos podrían ser congruentes con esta noción que hemos descubierto de la representación mental y de la comunicación y del desarrollo de la comunicación. Un último ejemplo de recurso es una aplicación para el celular que está en tanto la plataforma Apple como Android, que le puede ayudar mucho a los alumnos, que se llama Hello Talk. Esto es talk del verbo hablar en inglés, Hello Talk. Descargamos esta aplicación y podemos conocer personas hablantes nativas, chatear con ellos y mostrarles ejemplos que nos corrijan. Es un software que tiene la capacidad de que nosotros recibimos un mensaje y lo editamos y ponemos que está mal y explicamos por qué. O simplemente nos agarramos a conversar con alguien. Obviamente hay un riesgo aquí porque es una red social y mucha gente la quiere usar para citas, y italki ha tomado algunas medidas para que esto no suceda. Por ejemplo, no se pueden ampliar las fotos de los perfiles de otras personas, etc. Es realmente un recurso para aprender idiomas que puede ser invaluable. Entonces tenemos series de televisión, podcasts, libros graduados o libros normales y ya tienen el nivel, Skype y esta aplicación, por ejemplo, que se llama Hello Talk. Ahora vamos con un resumen de estos primeros 3 puntos que estudiamos, que es la primera hora de la plática o conferencia de Van Patten. Y el resumen es: los alumnos crean una representación mental. Hay más similitud que diferencia con el proceso de adquisición de L1. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, son diferentes. El proceso de adquisición de la lengua materna y el proceso de adquisición de segundas lenguas en algunas cosas, pero mayormente son similares. 2. La organización de la representación mental no se parece a la organización de los contenidos que tradicionalmente se utilizan para enseñar idiomas. La gramática que se enseña no está contenida en la representación mental. La gramática que comúnmente o tradicionalmente se enseña, esto es. Esta representación se desarrolla gracias a la exposición consistente y constante a input. La práctica no afecta el desarrollo de la representación mental. La comunicación es acerca del uso del lenguaje y depende del contexto. Proviene de la representación mental, pero depende del contexto. Estos patrones, y está en rojo porque es una nota mía, estos patrones de la comunicación, de cuando digo qué chido y qué bien, y cuando digo ay qué lindo enfrente de la tía, etc. Estos patrones de comunicación son en cierta medida desconocidos por los docentes y no aspiran a ser enseñados, lo cual está bien porque son muy complejos y hay mucha subjetividad en ello. Queremos, o más bien la única manera de adquirirlos es por exposición a input. La comunicación no se practica, se desarrolla al comunicarnos. Muy bien, en este punto Van Patten nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de todo lo anterior. Hay muchos puntos y los invito a regresar en el video si tienen este tiempo y tratar de ver cuáles son las implicaciones en términos de currículum, de creación de materiales, de planeación de clases, etc. Y también que de una vez reflexionemos si esto se parece a la manera en la que nosotros creíamos antes de estar expuestos a estos videos de psicolingüística, la manera en la que creíamos cómo se aprendían los idiomas. Muy bien, vamos a la segunda hora de la conferencia. Punto número 4. No des por hecho que la culpa la tiene la lengua materna. Es un hecho bien conocido y documentado que los estudiantes pasan por estadios de aprendizaje.
Muchos errores provienen de aquí y no de la primera lengua. Esto es un hecho no controversial. Yo les platicaba de algún ejemplo en donde los alumnos chinos aprenden a pronunciar la S hacia el final del proceso, cuando los alumnos norteamericanos, por ejemplo, nunca tienen problema con ponerle la S a perros o a carros del plural. Ok, sí hay algunas estructuras donde esto es cierto, pero no me refiero yo a estas estructuras. A lo que me refiero es a los estadios de una sola estructura. En estos estadios, el orden es el mismo para todos los estudiantes, sin importar su lengua materna. Vamos a ver vamos a ver un ejemplo, que es con el negativo en presente, en la lengua inglesa, que pues muchos ya lo hemos estudiado, y creo que es fácil de comprender para la mayoría de los maestros de español. Cuando Van Patten se para en un salón y al principio, en el nivel 1, le dice a un alumno: a lo mejor has de venir crudo tú, Mohamed. Él le responde: no, 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 no drink beer, no drink beer. Yo no bebo cerveza. La manera en la que lo construye, obviamente, es agramatical en inglés: no drink beer. Pero este es el primer estadio en el proceso de adquisición. Después, meses después, quizá en otro nivel, Van Patten vuelve a hacerle la misma broma a este estudiante, y este estudiante le dice: no, 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 I know drink beer. Ya cambió entonces. I know drink beer. Ya sabe que antes del verbo debe haber un negativo, pero no sabe que es don't y usa know. Claro, ya estudió esto supuestamente, y ya le enseñaron que tiene que poner el auxiliar do en negativo, que es don't, y que tiene que decir I don't drink beer, y a lo mejor ya se lo memorizó y ya lo puso en el examen, y ya pasó ese nivel, pero no hay manera de hackear estos estadios. Estos estadios pasan en todos los estudiantes. En el momento en el que este alumno ficticio, que se llama Mohamed, en este ejemplo, dice algo de manera espontánea, no, sin usar el monitor, porque no tiene el tiempo y a lo mejor ya no se acuerda de la regla, entonces recurre a I know drink beer. El siguiente paso es que alterna entre he no drink beer y he don't drink beer. No sabe usar doesn't todavía, aunque ya empezó a poner don't correctamente. A lo mejor ya dice, actualmente ya sabe decir yo no bebo cerveza, I don't drink beer, pero cuando usa he todavía no le sabe poner el auxiliar doesn't. Este es el siguiente estadio. Después viene la aparición de verbos modales como can, should, must, etcétera, que son bastante fáciles de usar para un alumno ya en ese nivel. Y entonces, cuando Van Patten le hace esta broma a este alumno, le responde: no, 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 I can't drink beer. Ya no está usando no ni está usando don't. Ya que domina estos verbos modales, que obviamente esto no tiene que ver con el momento en el que se los enseñaron, sino el momento en el que los dominó. El orden de enseñanza no es el de adquisición, recordemos esto. Ya que domina los verbos modales, entonces ya sabe cómo podría llegar a usar don't. Después de dominar los verbos modales, empieza a decir I don't drink beer, he doesn't drink beer, lo que sí es gramatical en inglés. Este tipo de orden está súper estudiado y no es controversial, y todos los alumnos pasan por estos estadios. A lo mejor hay unos alumnos que pasan por estos estadios más rápido que otros, pero todos pasan en este orden por estos estadios. También es un hecho no controversial que los alumnos adquieren algunas partes del idioma en un orden particular, sin importar su lengua materna. El idioma puede condicionar cuánto tiempo se quedan en una etapa, pero no en el orden de las etapas. Esto ya lo había dicho. Un ejemplo es: siempre se aprende primero ing, que es el gerundio, aunque también a veces es un tipo de infinitivo. Después de aprender ing, que es muy fácil, solo ponemos ing al final del verbo, se aprende la ed, que tiene otras reglas diferentes, y de hecho que son bastante complicadas, basadas en la pronunciación.
Si el final del verbo es una vocal, es una consonante sonora, entonces ed toma la pronunciación de d, por ejemplo, learned. La n es sonora, entonces la ed es d, learned. Si el verbo termina en una consonante sorda, entonces la pronunciación es T, como cracked, que se escribe cracked, pero la ed se pronuncia T porque la K es sorda, entonces cracked. Y en algunos casos, cuando los verbos terminan en T o en D, entonces si pronunciamos id, si pronunciamos una vocal, por ejemplo, he concluded, él concluyó, si tiene id, pero la mayoría de los verbos no tienen id. Entonces es muy difícil de entender esto. Es muy difícil de dominar también y de adquirir. Y no es hasta que adquirimos esto, que es tremendamente difícil, que llegamos entonces al último a aprender o adquirir la S de he, she, it, o sea, algo que aprendimos en el nivel 1, supuestamente, donde en el presente el verbo tiene una S al final si el sujeto es he, she o it. She knows, ella sabe, no es she know, sino she knows. Pero esto aparentemente tan sencillo que se estudia en el nivel 1 o 2 no se adquiere sino hasta después de adquirir el paradigma de ed del pasado. Entonces este orden primero ing, después ed, después la s de he, she, it en presente, siempre es el mismo. Siempre los alumnos adquieren estas estructuras en este orden sin importar su lengua materna. Y algo aquí viene que es muy importante y por eso lo pongo en signos de admiración. La práctica no afecta estos órdenes. De hecho, por favor pongan atención, las investigaciones sugieren que la corrección de errores de este tipo de errores puede hacer que el alumno empeore o regrese, posiblemente por la saturación de información. Esto lo hemos visto cuando le corregimos y corregimos y corregimos la S de he, she, it. Entonces hacemos que ellos pongan atención a esto y que dejen de adquirir lo demás. Y no va a pasar esto, o sea, no van a adquirir la S, la pueden monitorear y grabársela, tenerle miedo y tener mucho cuidado y usar el monitor y decirla, pero eso no va a ser lenguaje, va a ser comportamiento parecido al lenguaje, language-like behavior, pero no va a ser producción del lenguaje espontáneo. Entonces este orden no tiene que ver con la lengua materna y no es afectado por la práctica. Entonces, obviamente, no tiene sentido tampoco evaluar la S en he, she, it, porque no nos está diciendo nada acerca de si el alumno ya lo adquirió o no. Nos están diciendo de si el alumno lo sabe conscientemente o no, que no es lo mismo. Por último, vamos a ver una comparación entre hablantes nativos y hablantes de otras lenguas diferentes al español. Este ejemplo de hecho lo da en español Van Patten en su conferencia y esto pues nos conviene a nosotros bastante. Juan vio a Roberto después de que regresó de Francia. Para este ejemplo, los hablantes nativos suelen dar por hecho que quien regresó de Francia es Juan. Los hablantes de otra lengua no saben quién regresó de Francia. Cuando le agregamos una palabra a esta oración, vamos al lado derecho, Juan vio a Roberto después de que él regresó de Francia. Cuando agregamos este él, entonces los hablantes nativos al 50% decimos, bueno, él es Juan o él es Roberto. Esto pertenece al nivel del discurso. Esta es otra de las cosas que la enseñanza de gramática, es decir, la enseñanza tradicional de la lengua, suele también ignorar el nivel del discurso, que es importantísimo para la comunicación. En el discurso hay cambios de tema, giros de atención, etc. Y escuchar Juan vio a Roberto después de que regresó de Francia y saber que es Juan depende de este nivel del discurso. Dominar este tipo de información le toma mucho tiempo a los estudiantes, pero también a los hablantes nativos.
los niños comienzan a hacer esta distinción de que Juan es el que regresó de Francia y no Roberto a la edad de 10 años, lo cual pues un estudiante pues, no se tarda tanto generalmente. Se tarda mucho y más de lo que le gustaría, pero no tanto. Hasta los 10 años es que los niños empiezan a hacer esta diferencia. Y aún es diferente a la capacidad de los adultos a los 10 años de edad. No es sino hasta la adolescencia que llegan a dominarlo y que llegan realmente a reportar las mismas tasas de elegir que se trata de Juan y no Roberto de los adultos. Entonces, la influencia de la lengua materna es selectiva y sutil, como este ejemplo que les decía, que los chinos suelen dominar ese del plural hasta el final del proceso. Bueno, este es un rasgo selectivo y sutil. En cuanto al análisis de errores y los estadios del aprendizaje, esto es selectivo y sutil. ¿Okay? Aquí yo agrego algo. La lengua materna condiciona otras cosas. Por ejemplo, el número de horas de estudio. Esto se ha medido y se ha visto que un chino podría tardar, por ejemplo, 5 veces más tiempo en aprender español que en aprender cantonés. Y nosotros podríamos tardar 5 veces más tiempo para aprender chino que para aprender portugués, por ejemplo. Y un hablante nativo de inglés podría tardar 5 veces más en aprender japonés que en aprender francés, por ejemplo. Entonces, la lengua materna condiciona otras cosas, pero no condiciona el orden de los estadios, ni tampoco condiciona el tipo de errores, generalmente el tipo de errores que tienen los alumnos. Esto está dado por los estadios de aprendizaje. Muchos de los errores que vemos no son parte de la lengua materna, sino por el empleo de estrategias de comunicación. Entonces, Mohammed al principio decía, no drink beer, porque aunque no sabía la gramática, él quería a fuerzas dejar claro que él no bebe cerveza. Entonces los alumnos producen ese tipo de oraciones porque los maestros constantemente los ponemos a hacer cosas que están más allá de su competencia actual. Entonces recurren a esta estrategia de comunicación y no tiene que ver con su lengua materna. El área donde sí parece haber mucha influencia de la lengua materna es la fonología. Recuerdo haber leído un artículo sobre cómo la capacidad para discernir sonidos y poderlos imitar es innata. Entonces hay algunos adultos que sí tienen esta capacidad y hay otros que no la tienen. Y en general, después de la pubertad, perdemos esta capacidad para discernir estas pequeñas sutilezas en los sonidos del idioma. Y entonces alguien que aprende un idioma a partir de la adolescencia o después nunca llega a tener un acento nativo de forma natural, a menos de que, bueno, tenga esta capacidad innata que está dado por características genéticas o porque a lo mejor entrenó en un curso de fonética articulatoria, a lo mejor es un lingüista o un actor y se dedica a esto y, bueno, lo logró por otra ruta. Pero en general es una regla que no es un objetivo realista el creer que vamos a desarrollar una pronunciación nativa. Esto no es muy sano, no es una creencia sana para un estudiante de idiomas. Puede conllevar mucha frustración. Vamos con el punto número 5. No se trata de talento o aptitud. Hasta el 2013 había consenso de que la aptitud era un factor en la adquisición de lengua. Las investigaciones más recientes contradicen esto. La aptitud se definía como la capacidad para procesar las formas del lenguaje, por lo que es una definición obsoleta en el modelo de representación mental. O sea, es obsoleta porque no pertenece a este modelo, sino al paradigma antiguo donde todo era explícito y todo era gramática. Vamos a ahondar en este tema del talento y la aptitud en otro video, pero aquí también vamos a decir cuál es la manera en la que Van Patten lidió con este concepto obsoleto de aptitud. En un video futuro vamos a ver otro autor que trata de definir la aptitud y discutir si realmente existe o no, o entre otras cosas. Pero en esta parte, en este video de Van Patten, estamos interesados en cómo él, desde el modelo de representación mental, comprueba que la aptitud no es
un predictor de la capacidad para adquirir el lenguaje, de la capacidad para construir esta representación mental. En un estudio, Van Patten enseñó un idioma a través del modelo de input estructurado o procesamiento de input, en el que la intención de la enseñanza no es mostrar las formas del idioma, sino enseñar al alumno a procesar el input. El examen de aptitud, que es un examen diseñado para ver si una persona tiene la aptitud del idioma, la aptitud en este sentido de capacidad de lidiar con formas lingüísticas de forma explícita, o sea, este modelo de aptitud obsoleta. Hicieron un examen de aptitud, de este tipo de aptitud, y se dieron cuenta de que este examen no predijo la forma en la que los alumnos se desenvolvieron en el formato de input estructurado. No predijo. A una persona le fue muy bien en este examen de aptitud y entonces le dicen, no, ok, tú tienes aptitud para las lenguas, pero ese resultado no predijo su manera de aprovechar el input en estas clases de input estructurado. Esto sugiere que la manera en la que adquirimos un idioma es similar en todos los seres humanos y que la aptitud no es un buen predictor de esta capacidad de aprovechamiento de input. Otro estudio. Se comparó la velocidad de procesamiento de un examen donde las preguntas se basaban en el significado de unas oraciones en vez de en su forma gramatical. Los alumnos mostraron un tiempo muy lento de respuestas, indicando que al hacer exámenes de formas gramaticales no están pensando en el significado. Esto a su vez confirma que las reglas gramaticales no alimentan a la representación mental. Esto quiere decir, le damos al alumno un examen de gramática y le decimos pon esta forma. Y el alumno termina muy rápido porque en realidad solo está lidiando con la forma y no está aprendiendo mucho. En cambio, cuando le hacemos preguntas, tal persona, ¿qué quiso decir con bla? O esta oración tiene que ver con automovilística o con aeronáutica, preguntas sobre el significado de esas mismas oraciones, entonces tardan mucho más tiempo en responder este examen. Y esto nos habla de que el significado es muy complejo y es mucho más información, y también nos confirma que las reglas gramaticales no alimentan la representación mental, no son significativas. La adquisición es demasiado compleja, este es el punto número 6 y el punto final, como para reducirla a ideas simples. Entonces aquí Van Patten apela a las posibles inquietudes de los profesores de idiomas que lo están escuchando y pone un ejemplo de una posible actitud después de oír su conferencia, que es, ok, muy bien, pero yo tengo que enseñarles gramática para que pasen los exámenes. Hacia lo que Van Patten reitera, pues entonces estás enseñando para que los alumnos pasen un examen, no para que adquieran un idioma. La organización y estructura que enseñamos de la gramática no es la organización y la estructura de la representación mental. Lo más fundamental es la presencia de input constante y consistente. De aquí viene la fluidez. De aquí viene el dominio de un idioma, de aquí viene la consolidación del léxico mental, de aquí vienen las limitaciones que les ponemos a las palabras y entonces hacemos que mucha de la información gramatical esté contenida en las palabras y no por sí sola. ¿Ok? Entonces la representación mental no es igual a la descripción que hace la lingüística de los idiomas. Y no, enseñando esta descripción lingüística, no podemos llegar al desarrollo de la representación mental. Este término es muy importante. Representación mental. Tenemos que ser nosotros, como docentes de lengua, expertos en la formación, consolidación y evolución de la representación mental, además de ser expertos en lingüística. Según Crash en 2013, en el pasado, la lingüística aplicada hace muchos años, 30 o más, se dedicaba a buscar una división jerárquica y lógica del idioma que pudiera ser puesta en un programa de estudios, una descripción atinada del lenguaje que ayudara a los alumnos.
Aquí Van Patten nos dice: en cualquier momento dado, la mente del estudiante está concentrada en léxico, fonología, sintaxis, pragmática y discurso. Todo esto al mismo tiempo. Además de relaciones entre todas estas cosas, relaciones entre la manera en la que lo dijo, entonces fonología, y la manera en la que lo ordenó, sintaxis. Por ejemplo, en inglés hizo una pregunta y cambió el orden de la oración, entonces es una relación entre fonología y sintaxis. Y además, por si fuera poco, en la comunicación, mi misión como hablante y escucha es comunicarme, y en las habilidades para lograr esta comunicación. Entonces, todo esto pasa al mismo tiempo. Y mucho de ello es completamente inconsciente, pero sí está siendo procesado. Entonces, tampoco se puede trabajar con léxico y después fonología y después sintaxis, con una y luego la otra y luego la otra, etc. Porque la adquisición no se da de esta forma. El alumno escucha un mensaje y procesa el lexicón del mensaje, la fonología del mensaje, la sintaxis, la pragmática, el discurso, el contexto comunicativo, las necesidades que tiene para comunicarse, etc. Todo esto pasa al mismo tiempo en un solo mensaje. Y esta es la manera en la que adquirimos el idioma. No podemos, por así decirlo, hackear esto. Desglosar el idioma en una manera muy apropiada no les ayuda a los alumnos porque el idioma no es así. El idioma está constituido de todos estos componentes y estos se desarrollan en la representación mental a través del tiempo. Muy bien, esa es toda la conferencia o un resumen en español de la conferencia de Bill Van Patten, que al principio del video pongo el título y también pongo la fuente de consulta en rojo para que la puedan leer y buscar si ustedes quieren y ver la conferencia original en el idioma inglés, porque obviamente sería más completo escucharlo de él que escucharlo de mí. Quisiera hacer una conexión con los videos anteriores. Podemos ver que, las 5 hipótesis de Krashen han superado la prueba del tiempo, son en gran medida verdaderas, pero en este video realmente comprobamos que esas 5 hipótesis solo hablan de ciertas partes del proceso de adquisición, mientras que Van Patten habla de ciertas otras partes del proceso de adquisición. Y les recuerdo, esto es todo un campo con investigaciones alrededor de todo el mundo. Y lo que estamos estudiando aquí solo son algunos principios que se han descubierto a lo largo de 40 años de investigación. También me gustaría conectar con los videos de vocabulario. En los videos de vocabulario, uno de los primeros principios era que el vocabulario es más prioritario que la gramática. Y en esta presentación de Van Patten, él nos dice que mucha de la información gramatical está lexicalizada. Esto quiere decir que cuando yo digo voy a tomar un café, tomar y café tienen una relación entre ellos. Tomar tiene una conjugación especial, pero que está ligada a otras palabras, por ejemplo, tomaré, etc. Hay relaciones, es como una red muy grande de palabras, cada una con su significado, pero que están conectadas entre ellas. Y esta red que forma la representación mental tiene una base básicamente léxica. Entonces volvemos a este punto. El desarrollo del léxico mental es fundamental para el dominio de un idioma. Ya vimos que lo único en lo que podemos incidir de manera formal, sistemática y repetitiva es en el crecimiento del tamaño del vocabulario, es decir, la cantidad de palabras que los alumnos saben su significado, han conectado el significado con su forma. Perro, dog. Nosotros solo podemos realmente enseñar esta unión que hace que crezca el número de palabras que conocen, pero recordemos, necesitamos de input para desarrollar el conocimiento léxico profundo, es decir, el conocimiento que realmente es necesario para entender y producir estas palabras, no simplemente conocerlas de forma
tan superficial y pasiva. Entonces tenemos softwares o flashcards que nos ayudan a aumentar el número de palabras que conocen superficialmente, y tenemos recursos de input para que este conocimiento llegue a ser más sofisticado y realmente resulte en uso. Entonces, la representación mental nos ayuda también a darle a esta justificación al proceso o a la atención especial en la enseñanza de vocabulario y en la exposición constante y consistente a input. Eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video que abordará algunos mitos de la adquisición de segundas lenguas. Esto proviene de un libro de mitos que está diseñado para los alumnos que están terminando una licenciatura en enseñanza de idiomas o que están en la maestría de esta área también, en alguna maestría de adquisición de lengua o de lingüística aplicada, etc. Y este libro compila una serie de mitos que muchos maestros alrededor del mundo podemos llegar a tener y los compara con las investigaciones actuales. Entonces ese va a ser el contenido del próximo video y hasta entonces.